todo el mundo sabe que la reelección presidencial inmediata en El Salvador está prohibida. Lo sabe el presidente, lo sabe Ulloa, lo saben los diputados, lo sabe la gente, todo el mundo lo sabe. La Constitución no permite que la misma persona sea presidente 2 veces seguidas. Puede ser presidente 80 veces si quiere, pero no seguidas. Lo sabe la comunidad internacional, lo saben los embajadores, los oficiales diplomáticos, lo saben. La Constitución establece en diversos apartados de esta Carta Magna la prohibición absoluta a la reelección consecutiva. Desde que hay constituciones, una de las finalidades, si no la más importante, que tiene toda constitución es limitar y controlar las arbitrariedades, los abusos de poder. Nuestra propia historia ha señalado que nada bueno trae de perpetuarse o de concentrar en el poder. Pero en El Salvador, dada la tradición que teníamos de caudillo, dada una práctica política que al menos en el siglo XX, al menos 3 presidentes se reeligieron en forma inconstitucional, pues en la Constitución vigente de 1983, el constituyente en varios artículos puso la insistencia de que no puede haber reelección presidencial inmediata. Nadie puede darse un día más del periodo que le corresponde. No se puede. Eso es y da derecho a la insurrección del pueblo. En diferentes constituciones, tanto de la década del 30, del 50 y la del 62, contemplaban la prohibición de la reelección precisamente para no permitir estas aspiraciones de continuación en el poder más allá del periodo para el que es electa una persona, ¿no? El tema de la reelección no se vuelve a plantear, sino que hasta que llega Martínez. Martínez, nuevamente, él termina el periodo presidencial de Araujo, que fue al que le dio golpe de Estado. Luego termina un periodo presidencial y cuando se terminó su primer periodo presidencial, quiso reelegirse. Entonces, cambió la Constitución. Y eso, pues, sentó muy mal. Hubo varias gentes que renunciaron, hubo mucho descontento, pero logró reelegirse. Pero luego, cuando trató de hacer el mismo truco la segunda vez, en 1944, que de nuevo cambió la Constitución y fue reelegido no por el pueblo, sino que por la constituyente. Pero ya la gente ya estaba cansada. Y eso, pues, desencadenó una serie de procesos que llevó a la huelga de brazos caídos, que lo derrocó. Lamentablemente hemos tenido algunos políticos, ¿no? Como el caso de la dinastía Meléndez Quiñones, como el caso de el general brigadier Maximiliano Hernández Martínez, que a pesar que la Constitución prohibía, pues buscaban crear crisis, ¿no? Y hacer reformas constitucionales para permitir, digamos, la reelección. Y por supuesto es sabido que en El Salvador la reelección inmediata no es posible. Cuando ha habido verdadera alternabilidad en el poder, ha sido únicamente después de los acuerdos de paz. Que los acuerdos de paz tuvieron un éxito muy limitado, hubo muchas cosas en las que no se tuvo éxito, pero en eso sí, hubo una verdadera alternabilidad en el poder. No hubo ninguna presidencia perfecta, ni mucho menos. La alternabilidad es un principio que tiene una justificación histórica, viene desde el siglo XIX, en algunas constituciones, en unas más, en otras menos, pero en todas habla de la defensa de la Constitución protegiendo la alternabilidad. El principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es consustancial a la forma de gobierno republicana y que por tanto su desconocimiento obliga a la insurrección. Entonces esa alternancia significa que yo no voy a estar de forma continua en algo, sino que me tiene que suceder otra persona. Entonces la alternabilidad implica eso, que una persona no puede perpetuarse, en este caso, en el poder, sino que necesita esa alternancia. Para el cargo de presidente constitucional de la República para el periodo comprendido del 1 de junio de 2019 al 1 de junio del 2024. La Constitución dice que el gobierno es republicano,
Y una regla básica de las repúblicas es el límite temporal del gobernante. En El Salvador siempre ha existido un control del poder, ¿verdad? O sea, prácticamente no hemos gozado de una democracia plena. Los máximos intérpretes de la Constitución son funcionarios de primer grado. Era una sala que te costaba identificar si realmente estaba emitiendo resoluciones a favor de la derecha o a favor de la izquierda, porque un día emitía una resolución que afectaba a una gran empresa y el siguiente día emitía una resolución que afectaba al partido de gobierno o al partido de izquierda. Entonces era bien difícil leerla y yo creo que si algo caracterizó esa sala era que iba una sentencia contra la derecha, otra contra la izquierda y así. Que nosotros con la sala anterior tuvimos serias y grandes diferencias por la forma en la que cómo establecía sus resoluciones, que a nuestro criterio fueron resoluciones políticas. ¿Qué es lo que sucedió? Sería muy largo, pero ahí hay una distorsión histórica que fue causada precisamente por ADN y por el FMLN, que supuestamente la sala de lo constitucional, que son 5, tendría que cambiarse cada 3 años 2, que no cada 3 años 1, después 2 y 2. Pero por ciertas distorsiones que los mismos partidos provocaron, en el 2009 toca elegir 4 de una sola vez. En ese momento yo cubrí los 9 años que duró esa sala de lo constitucional. Estuve como reportera judicial en ese momento y me tocó seguir todas las resoluciones claves que ellos dieron para la vida democrática de este país. Y estos magistrados, que eran 50% amados y 50% odiados por el tipo de resolución que tenían, fueron aquellos magistrados que dijeron no se puede reelegir una persona inmediatamente. ¿Y cuándo lo hicieron? Cuando Antonio Saca mostró su deseo de perpetuarse o de volver al poder y quería regresar a la presidencia. Entonces dijo la sala, es imposible, no se puede. Esa sala se caracterizó, yo creo que es la sala más diversa que hemos tenido y si es necesario puedo mencionarlo a cada uno. Sidney Blanco, con su trayectoria como juez, con experiencia penal por su relevancia en el caso jesuitas. Belarmino Jaime, que venía del empresariado, que tenía el apoyo del sector empresarial. Rodolfo González, el académico, que venía de la academia, que impartía clases y además que tenía el apoyo del ESEN, que no estás hablando de cualquier universidad, ¿verdad?, sino que la que tiene detrás a la familia Poma. Teníamos a Florentín Meléndez, que era el magistrado que se había especializado en derechos humanos y que tenía un gran prestigio. Definitivamente. Tuvo el valor y el acierto de, por ejemplo, corregir la plana de salas anteriores que habían decretado que la amnistía procedía irrestrictamente. Entonces, ahí frenaron, ellos pusieron un freno, que era la labor de la sala, pusieron un freno, y entonces me parece que eso le dio la relevancia a lo que se llamó los 4 magníficos. ¿Y qué es lo que resultó? Pues que en forma, no fue la primera, todas las salas han tenido un perfil, digamos, y algunas decisiones independientes. Pero creo que esta sala 2009-2018 tuvo ese perfil mucho más independiente. Recordemos también una sentencia sobre la ley de amnistía, que finalmente termina siendo expulsada esa amnistía y que particularmente apuntaba a seguir protegiendo a la élite de la política tradicional del Salvador. Y yo creo que es importante recordar 2 momentos que vivió esa sala de lo constitucional. El momento que viven en 2011, cuando el FMLN de Mauricio Funes intenta ponerles una camisa de fuerza porque quiso que la votación fuera unánime y que todos lo votaran por 5 votos. Eso es, creo yo, si vemos hacia atrás, creo que es la primera intentona del poder de querer cooptar un órgano de Estado, de querer cooptar el sistema de justicia, de querer cooptar la cabeza del órgano judicial. La sala conoció de la impugnación por el acto de inscripción de la candidatura del señor Elías Antonio Saca que había hecho el Tribunal Supremo Electoral y se dijo que era contrario al artículo 152 de la Constitución en el apartado concreto relativo a la
a ser concesionario del Estado, ser titular de concesiones del Estado. Pero como el artículo 152 de la Constitución tiene varias causas por las cuales se impide buscar una elección presidencial, se analizaron y concretamente el número 1 del 152 es el que se refiere a la prohibición de que se inscriba la candidatura de quien haya sido ha ocupado la presidencia de la República en el periodo inmediato anterior. Él se lanzó como candidato presidencial por una coalición que se llamó Unidad, que unió 3 partidos políticos, GANA, PCN, PDC, y intentó gobernar no en periodo inmediato, sino que respetando los 5 años. Él mantenía su argumento de que sí, la reelección era permitida dentro de los 5 años. Yo en lo personal, hay algunas resoluciones de la Sala de lo Constitucional pasada que no me terminan de convencer, pero es muy diferente a lo que ha pasado en esta ocasión. ¿La del 2009-2018? Sí, se extralimitó en cosas puntuales y solo te cito un caso, por ejemplo, la habilitación de candidaturas no partidarias. ¿De dónde se saca esa interpretación? Si la Constitución establece que el único mecanismo para la representación del pueblo dentro del gobierno son los partidos políticos. Y por eso yo decía que esta sala en algunos temas se extralimitó, fue más allá de sus funciones, más allá de sus competencias, porque quiso ocupar o hacer el rol de otro órgano de Estado, de otra instancia que no era su competencia propia. En mi opinión, la sala 2009-2018 creo que fue excesiva. En mi opinión, creo que no es que haya abierto la puerta, digamos, para los disparates que se hacen hoy en día, pero creo que insistió tanto, digamos, en querer transformar sobre todo, digamos, el sistema electoral, que yo por lo menos desde una perspectiva no jurídica, sino que política sobre todo, creo que no estaba en la intención del constituyente. Sabemos el procedimiento que se establece en nuestra Constitución, que deben de pasar 2 periodos distintos, es decir, 2 configuraciones diferentes de la Asamblea para hacer reformas. Y, por tanto, quedaba esa duda, esa sospecha de si esa iba a ser la forma en que iban a utilizar para habilitar la reelección. Creo que estaba ese temor. Pero, sorpresa, salieron con algo todavía quizás más descarado, de hacer uso justamente de este instrumento, de este mecanismo que se tenía para habilitar la reelección. Más allá de la sala, no hay nadie que pueda interpretar ni cambiar una interpretación constitucional que dé la sala. Desde este punto de vista, la sala tiene toda la facultad de interpretar la Constitución. Para ello hay, dentro de la ciencia hermenéutica, que es la de la interpretación jurídica, dentro de la ciencia hermenéutica hay varios principios de interpretación que tienen que ser todos conformes con la Constitución. Pero sí hay una interpretación histórica, teórica, textual, finalista, previsional. La presidencia y en general los cargos de elección popular no son cargos de popularidad en sí mismos, es decir, sí porque gana el que es más apoyado, pero las reglas del juego no se cambian porque el mío es más popular. Y en particular, este caso de la reelección inmediata, no se trata tampoco de la reelección debe ser posible solo porque yo creo que este candidato es muy bueno y en este caso porque el presidente es bueno y debería continuar en el poder. No se puede, la Constitución no lo permite. Y venimos de una época en donde la reelección presidencial, todos teníamos claro, incluso el presidente de la República, teníamos claro de que la reelección presidencial inmediata estaba prohibida. Es más, daba derecho a la insurrección. El 88 habla de que la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección.
O sea que establece el principio de una sanción sumamente drástica que es que le da al pueblo la posibilidad de insurrección. El 154 habla de que la persona que ejerce la presidencia no podrá continuar ni un día más. El 75 habla de que aún los que solamente suscriban adhesiones para promover la reelección pierden los derechos de ciudadanía, podrán perder los derechos de ciudadanía. La otra es que corresponde a la Asamblea Legislativa, dice el 131, ordinal 116, desconocer obligatoriamente, no es potestativo, al presidente de la República cuando termine su periodo, cuando al terminar su periodo constitucional continúe en el ejercicio del cargo. El 156 que habla de que no puede el presidente, sobre pretexto, como estamos viviéndolo en estos momentos, de reelección, renunciar al cargo si no es por causa grave, debidamente comprobada. No se necesita ser abogado ni estudiante de derecho. Basta con que se sepa leer y escribir. Cuando usted ve el artículo 154 de la Constitución, dice: el periodo presidencial durará 5 años, iniciará y concluirá el 1 de junio sin que la persona que haya ocupado el cargo pueda estar ni un día más. ¿De qué otra forma interpreta usted ese artículo? La persona no puede estar ni un día más. Llámele reelección, llámele buscar segundo mandato, llámele aclamación popular porque el pueblo lo quiere. No se puede. Es tan simple como eso. No se puede. Y es una regla que hemos tenido en 200 años de nuestra historia. Creo que lamentablemente, aunque lo hemos vivido, ¿no? Los países, dado lo que los pueblos, creo, y esto no es una explicación jurídica, sino, digamos, sociológica, dado que los pueblos advierten que las democracias, es difícil gobernar en democracia, porque es complicado, porque hay que negociar, hay que pactar, ¿no? Como es complicado y ven que no soluciona los grandes problemas, las altas vulnerabilidades, entonces siempre estamos buscando, digamos, el Mesías, el Redentor que nos venga a salvarnos. La Constitución nos da una respuesta muy clara y contundente en su articulado. Hay más de 5 artículos que establecen expresamente esta imposibilidad y definitivamente no es legal ni mucho menos constitucional que un mandatario continúe de forma continua su periodo presidencial. Lo que está estrictamente prohibido es la reelección presidencial inmediata. Y no tengo que recordarle a la gente, pues, y no es lo que decía el presidente. Se puede ser presidente de El Salvador, dijo Bukele hace como 10 años en una entrevista, se puede ser presidente de El Salvador 80 veces si quiere, pero no seguidas. Eso también es importante comprenderlo, que aun cuando a mí me encante y yo quiera que el presidente Bukele continúe en el poder, no se puede.